Con la conmemoración del sacrificio pascual y la ah, fiesta que se celebra en honor a esa conmemoración y la resurrección de Jesús de Nazaret, erróneamente también llamada Easter. Hay mucho que hablar y solo quiero comentar algunas cosas brevemente porque quizás algunos erran al tratar de interpretar todo ese proceso que Jesús llevó a cabo en la cruz para realizarlo conforme a lo que ya Dios había establecido milenios antes, cuando Dios le dio los estatutos a Moisés, especialmente en el libro de Levítico, en el capítulo 14. Ahí encontramos, es que en realidad la culpabilidad del hombre, del ser humano, es algo extraordinario, como Dios ha provisto para, primeramente, reconciliarnos de esa culpabilidad y luego quitar el pecado, la inmundicia. Se compara esto con la plaga de la lepra. Es algo incurable. Ciertamente muchos dirán, pero la lepra es curable hoy en día por la ciencia, pero Dios no estaba hablando de eso. Es que hay otro tipo de lepra y lo más que se acerca en esa comparación es la lepra que está demostrada, ¿no? Científicamente hablando, esa puede ser tratada. Pero la lepra del pecado de la humanidad no podía ser tratada por nada existente en el mundo. Dios tuvo que utilizar ese mismo proceso y es complicado. Tendríamos que ir al capítulo 14 de Levítico y darnos cuenta todo lo que tenía que hacerse para que la inmundicia de la lepra fuera quitada y la persona leprosa quedara limpia. Y esto aún va más allá porque esta lepra podía, digamos, contaminar hasta una casa. Y hay otro proceso de limpieza, de quitar las piedras de esa casa. Una vez llegaron a la tierra de Canaán y si había pecado entonces, y Dios consideraba que tenía que poner plaga de lepra para que quedaran marcados por su pecado, era otro proceso que tenía que hacerse al quitar esas piedras una por una, al quitar el emplaste, lo que estuviera cubriendo el barro seco que cubriera esas piedras, y todo esto tenía que ser destruido y sacado fuera del campamento. Pero no voy a hablar de eso ahora. Quiero regresar al punto de lo que Jesús de Nazaret tuvo que hacer, porque había culpabilidad, primeramente, con la cual habría que atender esa culpabilidad, y entonces eso traería reconciliación para con Dios. Entonces el sacerdote trataba esa culpa primeramente y luego trataba el pecado, la limpieza de esa contaminación en el cuerpo. Y verdaderamente el pecado es una inmundicia, una mancha leprosa, se puede comparar en la humanidad, en el ser humano. En el tiempo de los sacerdotes, y Jesús vino a ser ese sacerdote que tuvo que hacer todo ese trabajo, él solo. Él se echó todo eso que traía la reconciliación, quitaba la culpabilidad, y también su sangre, la misma sangre, iba a limpiar el pecado de la humanidad, de aquellas personas que aceptaran esto. Esto parece para algunos como si fuera un proceso de un paganismo, ¿no? Y no tiene nada que ver con el paganismo. Ya desde un principio Dios dijo que en la sangre estaba la vida. Hay vida física y hay vida espiritual.
como hay pan físico y hay pan de vida espiritual. Y todo eso Jesús de Nazaret cargó él con ese proceso, él solito. Bueno, el Espíritu de Dios que estaba en él también tuvo parte en ese proceso, así como el agua tenía algo que ver también, y tenía que ser agua corriente, ¿no? Eh, Jesús llegó a decir que por el Espíritu de Dios, ¿no? El creyente tendría ríos de agua viva, eso es agua corriente que va dentro de nosotros y que fluye y salta para vida eterna. So, estamos viendo las dos vidas aquí. Y él tiene que tratar con la culpabilidad y trata también con el pecado. Son dos cosas diferentes que el cristiano que verdaderamente quiere servirle a Dios necesita entender estas cosas, porque no es algo que podemos asumir. Esto es algo muy sagrado. Dios le dijo esto al mismo sacerdote que iba a llevar a cabo la limpieza, ese proceso de limpieza. Le dijo, esto es muy sagrado porque esa culpabilidad que está sobre el leproso, de otra manera, por el pecado que sea, esa culpabilidad está en ti también, en el sacerdote. El sacerdote tiene que ser consciente de lo que está haciendo. Y esto nos trae, nos recuerda, no quiero extenderme mucho en esto, pero cuando se habla de la ley de Dios es extraordinaria, y la ley de Dios en su mano derecha. Hemos hablado de la ley de fuego en la mano derecha porque todo fue sombra de lo que había de venir, ¿no? Y el agua estaba envuelta y el fuego, el Espíritu de Dios estaba envuelto, y sobre todo la sangre de la víctima que vino a ser entonces Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el Hijo de Dios. Pero el sacerdote tendría que, bajo condiciones donde era alguien pudiente, ¿no? Si el leproso tenía recursos financieros, pudiéramos decir, él tenía que traer 2 corderos y una cordera, tenía que traer 3. Y eso era algo necesario para el que pudiera traer esas víctimas para usarlas en ese proceso de expiación y limpiar y quitar y todo esto. En cuanto a los que pudieran, esos corderos se iban a sacrificar, ¿no? Y iba a utilizarse esa sangre de una manera muy peculiar, porque el sacerdote tendría que ofrecer el cordero primero y luego lo iba a degollar. O sea que no es simplemente traer el cordero y ya, y sacrificarlo. No, el proceso era traer el cordero, había que ofrecerlo delante de Dios, y luego iba a comenzar el proceso y se iba a ser degollado, y esa sangre iba a ser colectada, y esa sangre iba a ser mezclada con aceite, con ciertos otros ingredientes que están mencionados ahí en el libro de Levítico, y lo iba a poner todo la palma de su mano izquierda, y con el dedo entonces, se le llama el pulgar, ¿no? Iba a utilizar el dedo pulgar, se utiliza en este proceso, y el dedo más prominente de la mano derecha, porque tendría que hacer un proceso también, utilizando su mano derecha, mezclando algo que está en su mano izquierda, y entonces había un proceso de presentación, pudiéramos decir, donde el sacerdote iba a esparcir o a rociar 7 veces de ese aceite que está mezclado con esa sangre. Iba a rociarlo 7 veces al aire. No estamos aquí haciendo nada más, porque lo que viene después de lo que queda en la palma de la mano, el sacerdote iba a tomar de esa mezcla de sangre y aceite. Y recordad que el aceite es siempre en el Nuevo Testamento se relaciona con la vida del Espíritu. El Espíritu de Dios es vida. La carne mata, por ejemplo, pero la palabra sin el Espíritu no tiene ese poder de dar vida. La palabra tiene que ser vivificada por el Espíritu. La carne mata.
y el espíritu vivifica. Entonces, con mucho cuidado, digamos, el sacerdote tomaba entonces de esa mezcla de sangre y aceite y lo ponía sobre el lóbulo de la oreja derecha del leproso. Y pensemos entonces que todos hemos pecado, todos tenemos culpa, todos tarde o temprano llegamos al momento en que tenemos esa plaga de lepra espiritual y no hay manera de sanar esa lepra espiritual. Solo la sangre de Jesús de Nazaret, con ese proceso que ya Dios le mostró a Moisés, Jesús de Nazaret lo hace entonces él solo, de una vez y para siempre, lo hace él solo en el madero, no en esa cruz. Y recordad que de la herida de Jesús que el romano, el soldado le infligió para saber si estaba vivo todavía, de ahí salió agua y sangre. Y recordad lo que dije antes sobre el Espíritu de Dios, los ríos de agua viva. Y cuando se utilizaba entonces otra víctima para el sacrificio, porque los pobres no podrían, no tendrían los recursos de traer esos 3 corderos, digamos, perfectos para ser inmolados, ¿no? Pues Dios le dio otra manera de hacerlo que significaba lo mismo, traer 2 palomas, 2 palominos, y con esas palomas se podía hacer lo mismo. Pero regresando entonces a lo que el sacerdote tenía que hacer, iba a ungir en la oreja derecha, con esa sangre, ese aceite, iba a ungir el pulgar de la persona que tenía la lepra, de la persona que estaba inmunda, y en nuestro caso es toda la humanidad, quedamos inmundos a causa del pecado original, como se le llama también. Pero no quedaba ahí, tendría que ir al pie derecho y en el dedo pulgar también, lo que le llaman el dedo gordo del pie, ahí también tenía que ser rociado, tocado, mejor dicho, ungido con sangre y aceite. Eso tenemos la oreja derecha, el dedo derecho en su mano derecha y el dedo gordo en su pie derecho. Todo eso tenía que hacerlo el sacerdote 2 veces en cierta manera, porque estamos tratando y hablando con la culpabilidad. Hay una culpabilidad que todos tenemos, además del pecado. Dios tiene que tratar con nuestra culpabilidad primeramente. O sea, somos justificados por la fe para poder ser reconciliados. Y entonces esa misma sangre de esa víctima nos limpia entonces de todo pecado. Y quizás algunos no piensan que eso es así de complicado, y en realidad para nosotros hoy en día no es tan complicado como lo era para los sacerdotes, que tendrían que ofrecer y ir a través de este proceso, no en los días de Moisés, en los días antes de que viniera Jesús de Nazaret y fuera entonces él el sacerdote y el sacrificio a la misma vez que iba a ser ofrecido para justificarnos entonces, para traer paz. O sea que es reconciliarnos. La reconciliación de esa culpabilidad trae paz. Y entonces ahora Él nos va a limpiar por esa misma sangre, por cuanto hemos creído. Y entonces hemos bajado a las aguas y le hemos pedido a Dios que nos llene de su Espíritu Santo. Entonces todo esto, nada de esto se pierde, todo esto tiene un proceso para poder entonces entrar, ¿no?, en el reino de Cristo, ¿no?, que es lo que se nos ha prometido. Pero para eso tenemos entonces que pasar por este proceso donde nuestra culpabilidad es quitada y nuestros pecados son borrados en realidad, porque la sangre de Cristo es más poderosa que esa sangre que se utilizaba en los días de Moisés. Eso más bien limpiaba y tapando el pecado, pero Jesús de Nazaret limpia borrando el pecado. Por eso es que en realidad hay que tener más conciencia sobre lo que estamos haciendo, porque nuestra responsabilidad es mayor. ¿Cómo vamos a
a dudar, ¿no? Y vamos a blasfemar o vamos digamos, a pasar por alto esta salvación tan grande, donde la sangre de Jesús de Nazaret tuvo que pasar por todo este proceso para que pudiéramos nosotros ser reconciliados en nuestra culpabilidad y pudiéramos ser perdonados y nuestros pecados quitados, borrados, ¿no? Y entonces, aunque parece para algunos, eso es un paganismo, no, más paganismo en realidad es para hoy en día los cristianos que no quieren reconocer que hay prácticas en las fiestas conmemorativas de la muerte y resurrección, donde se hacen referencias a nombres ciertamente paganos, como es el nombre de Istar o el nombre de Easter, y como es la práctica de pintar huevitos de colores, enterrarlos y luego buscarlos y encontrarlos. Por más que digamos que se quiera cambiar lo que se está proyectando y tratando de hacer como para ayudar a Dios, tal vez, porque no hay otra razón por la cual tengamos que recurrir a estas prácticas, ¿no? El pecado sigue siendo esa aberración contra el nombre de Dios, porque quedó ya estipulado en la misma palabra para la iglesia. No estoy hablando en Levíticos, estoy hablando en la iglesia, donde se estableció que no se contaminara el creyente de ninguna manera con las cosas ofrecidas a los ídolos. Una cosa de 4, la lista era pequeña, solamente 4 cosas, ¿no? Pero está entre esas 4 cosas, está la advertencia de que no nos contaminésemos, ¿no?, con las cosas ofrecidas a los ídolos. Y el mero hecho de que tenga un nombre de una diosa pagana, lo quieran aceptar o no, eso está ahí en la historia y eso queda ahí en el trasfondo. Es como las fiestas de Halloween, por ejemplo, su trasfondo es maquiavélico. Cuando en los días de Moisés, una persona que profanara el nombre de Dios, nada más, digamos, no cometió ningún otro pecado, pero en una circunstancia específica, en una discusión, por ejemplo, como en el caso del hijo de una israelita, que era hijo de un egipcio, por ejemplo, en una alteración con otro en el campamento, maldijo a Dios, profanó el nombre de Dios y Dios entonces les mostró a toda la congregación que esa persona tenía que morir físicamente. Solo sacaron fuera del campamento, pusieron las manos sobre él y Dios fue tan específico que llamó a los que escucharon la blasfemia. Es como el dicho, no, mejor es no escuchar, me tapo los oídos y es mejor no escuchar, porque Dios miraba eso de esa manera. Todos los que oyeron la blasfemia pondrían la mano sobre ese joven que blasfemó y entonces luego a tirar piedras sobre él y hasta morir. Y eso está ahí en la escritura como algo que quedó escrito sobre la seriedad y las cosas sagradas de Dios, cómo se trataban en aquel entonces. Nosotros por la gracia la tenemos mucho mejor, ¿no? Porque como dice el dicho por ahí, estamos en el mundo aunque no somos del mundo, pero las aves que quieren anidar en nuestra cabeza y hacer nido y procrear pecaminosidad en nosotros, están volando sobre nosotros continuamente, ¿no? Cada día. Y entonces está en nosotros no dejarlas asentarse en nuestra cabeza, ni menos que vayan a anidar. Entonces, en esa manera, ¿no?, Dios nos da esa flexibilidad de que estamos en el mundo y tenemos la sangre de Cristo que es efectiva todavía. A través de un arrepentimiento genuino, nosotros podemos ser entonces perdonados de nuestros pecados y faltas, ¿no? Pero volviendo entonces a la sangre de Jesús de Nazaret, es necesario entender estas cosas, como ese proceso de derramar la sangre, de mezclarla con el aceite, de
ponerlo en la mano izquierda del sacerdote, con la mano derecha él iba a esparcir 7 veces esa mezcla que se hizo, ¿no? Y luego iba a ungir la oreja derecha, el dedo derecho y el pie, el dedo grueso del pie derecho, y todo este proceso tenía que seguirse así al pie de la letra, y al final otra vez entonces ofrecía el último sacrificio, el último cordero, y quedaba la expiación completa por la culpa, la culpabilidad y por los pecados. Y el proceso se repetía en cierta manera, no cuando la persona no tenía los recursos para traer esos corderos, entonces podría traer 2 palominos, y aún así habría que sacrificar un cordero que tenía que ser inmolado también, pero era mucho menos costoso traer los 2 palominos, y con eso se lograba lo mismo que Dios había prometido, para que el leproso pudiera ser libre, limpio de culpa y limpio de la lepra física. Él entonces y toda su casa. Cuando pensamos en lo que hace Jesús de Nazaret, esto es increíble, ¿no? Porque Jesús en una muerte, ¿no? Un sacerdote, una sangre, entonces un espíritu, digamos, Él lo hizo todo. Nuestra culpabilidad en Romanos 5, 1, y en el capítulo 8 de Romanos también se nos habla sobre todo esto, cómo somos justificados y cómo nuestros pecados son quitados y borrados por una misma sangre, y de una manera que solamente tenemos que creer. Cree en el Señor Jesucristo. Por eso es que por la fe en Cristo Jesús, entonces podemos llegar a un arrepentimiento verdadero, es el proceso, y entonces nacer de nuevo del agua y del Espíritu. No se queda ahí, todo está incluido, es lo mismo, pero Jesucristo lo da todo en un solo paquete. Y Juan nos recuerda, ¿no?, que hay 3 que dan testimonio en el cielo, o sea, el Padre, el Verbo, que es Jesús de Nazaret, y el Espíritu. Y luego en la tierra hay 3 que dan testimonio también, y es primeramente el Espíritu de Dios. Y entonces ahí se le añade el agua y la sangre. Todo está ahí explicado, y en el libro a los Hebreos se nos recuerda a nosotros, a la iglesia, al pueblo también que salió de Egipto, lo importante de este sacrificio y de este sumo sacerdote, ¿no?, que él lo pudo hacer todo y traer esa paz, esa reconciliación, y se menciona hasta el orden de ese sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, ¿no? Entonces tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y perdón a todos nuestros pecados. Y no tenemos que ensuciarnos las manos, ¿no?, con costumbres paganas ni prácticas paganas, aún dentro de la misma iglesia, donde algunos ignorantemente no cometen esas faltas. Y Dios lo dijo claramente: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tenemos que tener cuidado de no entrar en estas prácticas paganas ahora que se acerca el tiempo de la conmemoración, ¿no?, del sacrificio pascual y de la resurrección que tuvo Jesús de Nazaret como primicias, como el primero de la resurrección. Entonces no tenemos por qué utilizar ni mencionar costumbres paganas. Y si alguien lo ha hecho, pues abogado tenemos para venir delante de Dios y pedirle perdón al Señor por haber pronunciado esos nombres, por haber practicado esas cacerías de huevitos en los parques, y por haber aún más enseñado a nuestros hijos, ¿no?, estas costumbres que luego sería muy difícil quitarlas de su mente, ¿no? Entonces, seamos sabios y entendidos, no tenemos que hacer nada, ya Jesús hizo todo, no por nosotros, ni tenemos que tratar de ayudarle a Dios con nuestras propias ideas y nuestros propios programas, ¿no? El Espíritu Santo se encarga de todo. Así que Dios les continúe bendiciendo ricamente, y será hasta la próxima ocasión.